Outline. Primero, la licencia. Hoy presentamos Precursora Extrema. Una carrera llena de originalidades, de aparentes obstáculos, de dificultades. Con un pequeño detalle. A la compañera precursora hay que escucharla. Es correcto. Fernanda Tapia. Muchas gracias por estar en Outline, Fernanda. Más bien gracias a ti por considerarme. Mi querido Jaime Kurt, mi ídolo de la radio. ¿Cómo fregados? No, usted, pues es que sigue siendo el galán. Y en ese momento, ¿para qué les digo? En La Pantera era otra cosa. Oye, muchas gracias. Me vas a hacer sonrojar, ¿eh? Y eso que no hemos iniciado. Oye, fíjate que sí te oigo un poquito alejado. Sí, acuérdate que en La Pantera era de una cuarta, al micrófono, por favor. Una cuarta. Ay. Ahí estamos. Es que eran otros micrófonos, papá. Sí, es correcto, es correcto. Oye, Fernanda, la pregunta inicial, ¿por qué elegiste radio? ¿Cómo te iniciaste en radio? Desde ceros. Porque yo realmente escuchaba La Pantera. Era muy fan de La Pantera, mal plan así, o sea, era lo que oía de niña. Y me acuerdo que tenía un pequeño tocadiscos, tornamesita portátil, muy de la época, que también tenía radio. Entonces yo ahí escuchaba La Pantera, ni le movía, La Pantera. Y cuando me gustaba una rola, ya entonces le pedí a mi mamá que me comprara el disquito y lo ponía en mi tocadiscos. Pero de ahí todavía manejo palabras como la rola, ¿no? Que no era la canción, la rola. Y por ejemplo, ¿qué rolas comprabas o cuáles te gustaban más? Bueno, primero, mi primer disco, tengo que decir, no se oye en La Pantera. La verdad es que eso se lo oí tocar en una guitarra al hermano de una amiga y que era Humo en el Agua de Deep Purple. Entonces mi primer gran disco fue el de Made in Japan de Deep Purple. Pero no me lo vas a creer, Jaime. Había una rolita, bueno, Chicago y todo eso, pero había una rolita que la tocaron, dos muy chistosas que la tocaron en La Pantera. Yo no sé por qué, en dónde tenía la cabeza el maestro Bolívar Domínguez, pero no era de yo quiero hacer pipí, papá. Fue un éxito en La Pantera. Sí, cómo y una, no. la de King Kong, que era una rola disco, que tenía por ahí en medio sonidos como de un simio, así, ¿no? Y era la rola de King Kong, cuando la película de King Kong, no manches, era la pura diversión. O sea, esas eran dos rolas raras, amigos, no vayan a pensar que eso era lo que tocaba La Pantera, que tenía su hora de los Osmonds y después llegó a tener su hora de Kiss. ¿Por qué? Porque además no había grupos brincadores en español para los chamacos y los muy chavitos oían Kiss. Y una década antes las chicas oyeron a los Osmond, ¿no? Es correcto. Oye, entonces, ¿realmente no le movías a La Pantera? Que nada no, que, nada. Nada que la hora de los Beatles, que te ibas a Éxitos, a Capital. Nada. Es más, cero. Yo no sabía que existían. Crecí un poquito más. Y entonces ya me fui yo con mis papás a un expendio de huevo que tenían mayoreo menudeo frente al mercado de Tacuba. Y ahí supe de otra estación, pero ni me acordaba del nombre, pero yo sabía que ponían a los Creedence, ¿sí me explico? O sea, Capital, entonces, yo creo, ¿no? Porque el ayudante de mis papás le ponía ahí, y Rock a la Rolling, y también hubo otro que era cara a cara en una votación. Sí, Capital, yo, Capital. En cuanto se me descuidaban, me regresaba. Además, fíjate que hubo una comunidad Beatle que la llevó también en La Pantera Jorge Alberto Aguilera. Mucho después, sí, claro. Mucho después. Sí, la tuvo él, ¿cómo no? Sí, mucho después. Antes que te adelantes, o sea, primero fase 1 o la fase 0 es, para Fernanda Tapia, el radio era La Pantera, así de fácil. Sí, no había de otra. Okay. Todavía mi marido Pedrito tiene un chiste que dice, cuando se acabó La Pantera,
ya no tenemos que oír los jóvenes. Oye, está buenísima. ¿Está protegida la frase? No, la podemos usar, papá. Ah, ok, la podemos Es sin popular. regalías. No, sí hay que decirlo, es de Pedrito, es de Pedrito. Bueno, pero la primera puerta, ¿y cómo se te prendió el foco de tocar la Pantera, de tocar puertas o decirte, ¿sabes qué? Ok. Una cosa es escuchar la Pantera y otra cosa es querer trabajar en radio. Un día estaba yo en la tarde en el comercio de mis papás, dando una lata de aquellas porque ya no sabían en qué entretenerme. Yo tomaba cursos de lo que se te ocurra. Ujú, Karate, peluche, macramé, ujú, silicón. De veras, era la cursienta. Nomás me faltó, yo creo, plomería. ujú. Y entonces, Sería de bueno, veras, ¿eh? Nunca es tarde, Fernanda. y donde que la plomería de hoy es diferente, man. Oye, y entonces mi mamá en una tarde lluviosa me dijo, ¿De qué era el negocio? de huevo, y se vendían tanto caja al mayoreo como menudeo ¿Y en dónde? en el mercado de Tacuba. Mm, ok. Eso terminaron haciendo mis papás eso después de haber sido quienes administraran un chorro de centros nocturnos, por ejemplo, de los que tocaban rock en los 70, como la Plaza del Soul, los Ujú. Globos. Ah, ¿estuvieron en los globos? ¿Ellos administraban los globos? Sí, Ah, ok. ajá. Bueno, entonces me dijo, ¿te has fijado que no hay voces de mujeres? Ah, carajo, pues no, ¿verdad? ¿Te dijo tu Por- mamá? Sí. Y Ujú. yo dije, ¿por qué será? Y que le marco y estaba Jorge Alberto. ¿Qué Y que año? le 1980 finales. Finales de ochentas. Y yo le dije, De 80, perdón, de 80. sí, era la época en que estaban estrenando My Sharona. Y tú Ah, ok. dijiste al aire, así viene la música de los 80. Yo dije, pues qué bueno, más rockera. Y entonces me dio santo y seña de cómo llegar a la Universidad Pedagógica de México, Ujú. que era donde antes se tramitaba la licencia o certificado de locución. Ah, yo Y no estaba en sabía eso. Masaya, perdón, Yo no sabía eso. sí. Y entonces me manda para allá. Y yo Ajá. tomé un camión que iba todo Cuitláhuac desde la huevería y Ujú, me dejan ahí en Mazarik, caminé como loca, llegué a la Universidad Pedagógica, ujú, pedí informes, fue todo un galimatías. Yo tenía 14 años, ujú. estaba acabando la secundaria y con muy buenas calificaciones. Yo creo que nomás por eso pasé de panzazo el examen escrito, hijo. Sí, está De pesado. 500 personas pasamos como 14 y 13 eran del equipo de Sábados con Saldaña, o sea, puro erudito. Yo Oye, pasé y con no se había 71. inventado el juego de maratón todavía No, todavía para no. entrenar. Ajá. No, no tenía yo ni idea. Cuando entramos a Cine Nacional, valí madre, porque hasta de mitología griega yo sabía. Pero Ajá. luego también te hacían preguntas. ¿Qué declaró ayer la NASA? Chingue su madre. Pues a esa edad no lees muchos periódicos. Total, Ajá. pasé con 61 puntos. Oye, Y sí, de panzazo, ¿ah? claro, y el que con más puntos pasó fueron con 74. Ahora, si te hubieran oído hoy, no te lo hubieran dado, ¿eh? No, no, me mandan de nuevo a mi casa. Sí, sí, es Bueno, correcto. No, luego había que pero hacer. el escrito sí habla muy bien de Fernanda Tapia. O sea, que ha leído, ¿eh? Ay, mi vida. Y luego, Pues en los 3 exámenes orales, que no eran como el de Mónica Lewinsky, era pronunciación en varios idiomas, solo pronunciación, cabina y la ley de radio y televisión, que fue donde casi me batean, porque yo explicaba las leyes, pero con mis palabras, ujú, a mi modo. ok, Y saliendo de ahí, me tocó que me entregaran el certificado de locución, que parecía uno como de si me hubiera yo graduado de doctora, man. Y así fue te la primera sentiste. vez, mandé. ¿Te sentiste así? Pues un logro, ¿no? Pues sí, sí, fue muy emocionante. Además, bien curioso, porque neta, yo era de las más chavitas. Ujú, Este,
Fíjate que en ese momento estaba ahí con nosotros don Ramiro Aguilera, a donde nos esté escuchando le mando un querido abrazo, ya se nos adelantó. Y Ramiro, también le oye, ¿a dieron, poco entonces Ramiro Gerardo pasó el examen junto contigo? no exactamente, le tocó la misma entrega de certificados. Ah, ok. Ujú, O sea, nos juntaron como a los de 6 meses, ujú, nos dieron el certificado y también estaba la doctora Emma Godoy, ujú, intelectual. ujú, Bueno, ella salía en el radio con Janet Arceo. Y en ujú, fin, las dos únicas mujeres que estaban permanentemente en radio eran Janet Arceo con un programa que se llamaba El maravilloso mundo de la mujer ujú, y doña Patti Kelly, sexóloga, ¿no? ujú, Que en ese momento no la hacía de divulgadora de la sexualidad, sino en Radio Educación. ujú. Párale de contar. Y O entonces, sea, teórica de la sexualidad. todavía no, Ah, todavía ¿todavía no, no? no era. Ah, ok, ok. Ella era nada más anuncia canciones de Radio Educación, pero pues todos eran ahí muy, muy pop-off, muy fufurufos. Y yo me acuerdo que en ese momento hacen un concurso en La Pantera de jugar gato. Acababa de entrar Ramiro Gerardo Mm, y yo le hablé, hasta lo hice enojar al aire porque le dije, no, yo soy la retadora, yo tengo que empezar. Luego cuando ya íbamos fuera del aire me regañó, pero bueno, este, le gané el gato y me gané un super disco de un músico de Traffic, que mm, yo ni idea de qué grupazo me estaba llevando. Y ahí voy hasta donde se acababa el mundo, ujú. en Insurgente Sur, a recoger mi disco. Y cuando llego por el disco, porque además era casa premios, le suelto todo el choro al cuate que los entregaba. Y Ujú, le dije, mire, soy locutora, yo quiero trabajar aquí. Yo pensé, ha de tener la vara alta, ¿no? Se ujú. entregan los regalos. Y que me sube de inmediato, muerto de la risa. Bolívar Domínguez me vio así con cara de Vicky, ¿no? Y bueno, el que sí como que me vio con buenos ojos y le di risa fue al profesor Juan José Bravo Monroy, director de noticias. Ujú. De ese entonces tenía además él en incapacidad a las dos locutoras en ese momento. Estaban muriéndosele, una por un accidente de tránsito y la otra por salmonela con hepatitis, y que me lleva con el maestro Sergio Roth, Oye, todos quiénes eran las colegas enfermas? eh, me acuerdo de Tere Paniagua, la otra era, y entonces era una señora ya más mayor. Bueno, y me puso a ensayar con don Sergio Roth, yo leía espantoso las noticias, parecían los cuentos de María Luisa, pero me pusieron a ensayar y salí al aire un 1 de septiembre de 1981. Todavía estaba yo como que entre los 14 años y medio, 15 años, Ajá. y mi primera barrabasada fue borrar 1 hora del informe presidencial que duraba como 3, 4, hasta 5 horas en esa época. ¿Lo borraste? ¿Eh? ¿Le pasaste la Lo, borradora a la cinta? exacto. ¿Y por Sí, qué? ¿No sabías de esa borradora? no sabía que era parte del informe. Se armó tal desmoder que tuvo que hablar el profesor Monroy a Gobernación para que le regalaran esa hora grabada. Y, híjole, casi me matan. Ajá. Oye, así estabas debutando. ¿Y de quién era el informe? Era de José López Portillo todavía, yo creo, ¿ah? Todavía era, y además de los más graves que dio y todo. Mm, Oye, y así me la seguí como a los 6, 7 meses. sí. Se va batas, pijamas y pantuflas. Yo llegué a tener una sección, pero con el que hicieron de reposición, porque acuérdate que Batas existió en dos estaciones de radio simultáneas, porque unos tenían los derechos del nombre en derechos de autor y los otros en el copyright, los Ujú. otros en el de las marcas. Ah, Entonces yo no me seguían acuerdo de eso, porque, o sea, te iniciaste en el 81 en septiembre. Para marzo ellos se fueron a Radio Cañón. No, no. Yo estaba ya en Batas, tal vez te estoy dando la fecha oficial, pero yo ya estaba en el radio.
de agrapa, haz de cuenta. O sea, estabas en septiembre del 81, tú ya estabas en radio. Y te integras. Oficialmente, ya firmaban los notis. Ajá. Te pagaban 15 pesos por noticiario. Mm. Y entonces, cuando se van, entra Alfonso Larriba de director y yo le entré a decir a la cabina, a su oficina, oye, no, la verdad yo quería ser, pero cabinera. Te cae. Sí, y entonces empezamos a grabar algunos promos, a hacer voces, a hacer cosas cotorras. Uh-huh. Y una vez que cayó una tromba, uh-huh. Y cada año se inundaba Insurgentes, eso tú lo debes de recordar. Sí, una vez me tocó. Una tromba. Entonces no llegó nadie y tú sabes que por sindicato no se podía quedar sola la cabina. Y el locutor, que ya llevaba ahí horas, dijo, pues yo me tengo que ir, creo que fue Rodríguez Baena. Uh-huh. Y entonces se sube Larriba, me baja de la cabina de noticias y me dice, ¿vas? ¿Cómo qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pues uh-huh. No querías entrar a cabina, vas. Uh-huh. Y era el horario de Fortino Vargas, era módulo 590. No me digas. Era un programa para automovilistas, sí. O sea que Fortino se quedó con módulo. Hasta ahora lo voy sabiendo, ¿eh? Sí, porque tú eras el de módulo. Uh-huh. Pero cuando ya no estaba, se lo quedó Fortino, que venía de muy lejos. Acuérdate que era presidente municipal de Teoloyucan. De Teoloyucan. Entonces, imagínate la tromba, pues no llegó. Y entonces, pues me persino casi, porque pues no soy católica, ¿verdad? Pero me senté frente al micrófono y así empecé un 1 de diciembre tras una tromba en Insurgentes. Cachorritos y panteritas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es módulo 590 y es una fecha histórica porque aquí en XEPH La Pantera nunca había estado sola. Una mujer en cabina, apúntenlo. Soy Fernanda Tapia y comenzamos con este módulo 590 con el agua al cuello. Hoy en lugar de coches se van a reportar lanchas. A llamar 246-590, 343-590 y ese fue mi inicio y no había mujeres en cabina de radio comercial. Oye, yo no sabía eso, que te iniciaste en módulo. O sea, ¿pero qué fue diciembre que del 81 82? Del 81, diciembre 31. Ah, el último del año, qué buena onda. Oye, felicidades, Fernanda, muchas felicidades. Levantaste pues, el rating. Lo dirás de broma, te voy a explicar y hay que explicarle. No lo digo de broma. Siempre has levantado el rating, siempre. Pues por polémica, no te creas. Al principio la gente le era raro escuchar una voz de pito ahí, porque además tenía yo todavía mi voz muy de niña. Luego, que no sabía las convenciones de la cabina, porque pues a mí me aventaron así al ruedo. Uh-huh. A la gente normalmente se le daba permiso de ensayar de 3 a 4 de la mañana y entrenarle y todo. No, yo como Dios me dio a entender. Uh-huh. Entonces no es que estuviera yo innovando, simplemente no sabía hacerlo. Me escuchó el mero dueño, ¿te acuerdas? El señor Salas, y en una junta dijo, escuché a esta niña, no se oye mal, ¿y por qué no le damos chance de ensayar? Y entonces volteó a ver al director de Radio 1000, que yo creo que me terminó alucinando toda la vida porque era un señor muy serio. Uh-huh. Y le dijo... El señor Ortiz. El señor Ortiz, uh-huh. Que editaba, era el editor de notitas musicales. Uh-huh. Y dijo, a ver, de 4 a 6 con José Luis Moreno, póngala a ensayar. Y yo, en lugar de que me hiciera entrar en razón José Luis Moreno, pues yo lo desmadré al pobre. Uh-huh. Y ya echábamos un desmoder. ¿Quedó muy mal José Luis o qué? Ya quedó muy mal. No, pues yo creo que sí lo saqué de sus casillas, porque antes todo era buenos días en Radio 1000, ¿te acuerdas? No, ajá. Bueno, entonces la gente decía, wow, una mujer en cabina. Ya luego me pasaron de suplente a La Pantera. Y no me o sea, de La Pantera de módulo de tu debut ese diciembre, te fuiste con José Luis Moreno a Radio 1000. Ajá. Pero... Y entonces ya tenía yo allá en Radio 1000 Las Inmortales, 1 hora de preguntas y respuestas, 1 hora de entrevistas. Luego se volvió la hora de la porra del menudo. Sí, ya con el tiempo, ajá.
Y ya cuando me dieron la de suplencias de la Pantera, el señor Ortiz, sin que yo le diera las gracias, me dijo, híjole, bueno, pues la vamos a extrañar. Ujú. Yo en mis adentros decía, ¿y por qué no puedo estar en ambos lados, no? Sí. ¿Te gustaba Radio 1000? Pues realmente no, pero era muy interesante. Ujú. Y luego ya me la eché en la Pantera, y te voy a ser sincera, un día me confesó el director que no me querían dar la plaza porque yo le ayudaba a subir los ratings cuando rotaba, cuando era la suplente. Y bueno, pues así me la manejaron. ¿Quién dijo? ¿La Riva? La Riva. Ajá. Y entonces todavía me esperé a que otras 2 o 3 personas, aunque ya me tocaba, tuvieran su plaza. Y no te daban A mí la aterrizaje. plaza no me daba la plaza, fíjate. Mm. Mm. ¿Y quiénes entraron? ¿Te acuerdas quiénes entraron? ¿Quiénes circularon? Mira, me acuerdo que uno de ellos fue un locutor de Sinfonola que venía de Chihuahua, muy altote, de ojo azul. Coronado. ¿Eh? Marcos Alfredo Coronado. Marcos Alfredo Coronado, una vocesota, que como hacía batas y pijamas con la Riva en las mañanas, pues O sea, cuando se fueron Bolívar y Rod a Cañón, ¿se quedó la segunda versión en La Pantera? sí, sí. ¿Y quiénes estaban? Ya no tenía los ratings de antes, ¿eh? Ajá. Hay que contarle al público que el primer programa matutino de radio largo con despapalle fue Batas. Los originadores eran Bolívar y Sergio Roth y el productor era La Riva. Sí. Ahorita les contamos del personaje La Riva porque pues tiene trascendencia a nivel musical en el país por otras cosas. Sí. Cuando se van, le cantan al oído a La Riva los directores porque no les quisieron pagar más a ellos. ¿Y por qué se quedó La Riva de veras? ¿Por qué no se fue con Bolívar? Porque le dieron la dirección de la estación. ¿Tú te irías? Pues quién sabe. No, pues para nada. Ujú. Y entonces, acuérdense, entonces se queda La Riva de director de La Pantera. Ujú. Y entonces, como tenían los derechos y muchas ventas apalabradas, porque les digo, amigos, amigas, era el rating matutino. Ujú. Eso y la hora de Pedro Infante eran lo que más rating tenía en todo ese grupo radiofónico que era el NRM. Ujú. Estamos trabajando duro porque tenemos confianza en el futuro, ¿te acuerdas? No, esa no me tocó a mí. Era una nuestra, mano, de esa época. Bueno, y entonces, La Riva, pues como era bien chavillo, se atrevió a innovar. Siempre traía de la yugular a los jefes, ¿no? Ya sabemos algunos personajes ahí bastante maquiavélicos. Ujú. Pero que ahora resulta que yo les caigo bien según sus hijos. Si en Ujú. ese entonces me alucinaban, no hallaban cómo, porque sí causó mucha expectación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Causó, Oye, pero ya no me dijiste quiénes se quedaron en Batas versión Pantera, versión La Riva. la primera vuelta fue el maestro Albite con Baena. Ah, Luego ok. ya no sé qué pleito tuvieron Albite con La Riva y entonces se quedó Coronado con Baena y sí eran muy chistosos. Y Ajá. el sello de ese programa era cantar las mañanitas, pero en diferentes canciones. O sea, tú cantabas la cucaracha y le ponían la letra de las mañanitas. Ujú. Estas son las mañanitas que cantaba el Ujú. rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos aquí, hasta grabaron un LP de batas, pijamas y pantuflas. Sí, Oye, la idea original es de Rod y de Bolívar, ¿no? claro, sí, porque ellos fueron los que grabaron el disco, de hecho, ya no